Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que revisamos el inicio de Minnesota y Denver y el final de Clippers y Dallas. Os vais a reír, os va a hacer gracia, a mí no me ha hecho tanta. Pero estaba grabando, estaba ya haciendo la introducción del episodio de hoy. Llevaba como unos 10 minutos hablando. Y además me estaba gustando de esto que estás grabando y dices, vamos bien, tengo buenas sensaciones, me gusta cómo está saliendo. Y de repente me doy cuenta de que no le he dado al botón de grabar. Estaba hablando yo solo aquí al micrófono y al ordenador y no se estaba grabando absolutamente nada. Lo cual, sabiendo que hoy es lunes, que voy un poco pillado para sorpresa de nadie, que tengo que ir a la oficina luego, que tengo que publicar todavía el hilo de Twitter, pues también te digo, 10 minutos más o 10 minutos menos no iban a marcar la diferencia, pero menuda cara de gilipollas se me ha quedado. En fin, estoy grabando en lunes por la mañana hacia el mediodía, lo cual me pone feliz, porque eso significa que puedo subir hoy el episodio. De hecho, hace un ratito estaba grabando con Rabinal para, el NBA House, para Gigantes Podcast. Aún así, lo importante es, por supuesto es importante que hemos grabado el NBA House y ahí lo vais a tener publicado como cada martes. Pero lo importante es que venimos de un Game 7 entre Cleveland y Orlando. Un Game 7 que me ha dejado la sensación de que han perdido ambos equipos. Sé que Cleveland ha avanzado, sé que los Cavaliers de hecho han conseguido su primera clasificación a playoffs sin LeBron James desde 1993, que por cierto, solo hay un factor común en las dos últimas series de playoffs que ha ganado Cleveland Cavaliers: Tristan Thompson. Pero lo dicho, venimos de un Game 7 que ha sido muy poco Game 7. Ha sido un partido bastante malo que, como digo, me deja la sensación de que ambos equipos lo han perdido. Cleveland no ha jugado bien, Cleveland ha tenido muchos problemas y las sensaciones que nos deja esta serie para los Cavs es bastante comprometida. Y Orlando Magic, la verdad que, yo por lo menos no esperaba que llegasen hasta un séptimo partido y nos han mostrado las carencias que tienen, aunque es cierto que algunos jugadores como Franz Wagner o Jalen Suggs han tenido una noche verdaderamente para el olvido. Aún así hay una cosa muy clara. En el baloncesto en general, yo ya la tenía muy clara. De hecho, hace un par de semanas la estuve hablando con unos amigos viendo el Dallas Clippers. Y más sin duda en la NBA. Y es que ninguna ventaja está a salvo. Sacas la colección de tweets matando al proyecto de los Cavs y tenemos una ristra. Ojo, matando al proyecto de los Cavs al descanso. Al descanso. Yo creo que nadie considera a estos Cleveland Cavaliers un proyecto candidato. Están un escaloncito por debajo. Un escaloncito por lo menos. Pero de verdad me sorprende mucho la cantidad de tweets. Y no de veo la NBA porque es mi gran afición, la veo, los Cavaliers están jugando fatal y pongo un tweet de madre mía, qué matados son los Cavaliers. Eso es perfectamente comprensible. Pero tal y como funciona el baloncesto, una ventaja de 10 o de 15 puntos al descanso la puede levantar cualquier equipo en cualquier partido. En cualquier partido. Luego es cierto que hay equipos que tienen más o menos capacidad anotadora y Dallas Mavericks pues sí que te puede levantar 20 y pico puntos de diferencia a lo largo de un partido, como vimos que hicieron contra los Clippers, para luego tener un partido competido. A Orlando le puede costar más levantarte 25 puntos. Lo pueden hacer, ojo, en función del día. En función de quién esté caliente en ese partido. Porque en la NBA de hoy en día, con el aumento del triple, con el ritmo de juego que hay, puede aparecer un suplente que tenga el día tonto y clavarte 3 o 4 triples sin que te hayas enterado. Pero, ostras, con una ventaja de 10 o de 15 puntos, viendo además cómo los Cavaliers recortaron ventaja en los últimos minutos, poner tweets matando el proyecto es de una osadía bastante importante. Yo, por ejemplo, puse que estaban para bajar a Calderón y ponerle una camiseta de juego, porque estaban jugando muy mal. Pero es que, de nuevo, 10 o 15 puntos los levanta cualquiera. Y en la NBA actual, una ventaja de 20 puntos no está asegurada. Por eso vemos que ahora los entrenadores también son más reticentes a sacar a sus jugadores principales
Si van a lo mejor 15 arriba y quedan 5 minutos porque te meten un parcial en un momento, no te enteras y vuelve a haber partido. Y tiras a la basura todo el trabajo de los 42 minutos previos. Y relacionado con esto, voy a decir una cosa. Y es que creo que hay mucha gente que está hablando de la NBA a nivel experto, que se quiere dedicar a esto, que se dedica a esto, que comparte contenido porque es periodista, que hay mucha gente hablando de NBA sin saber tanto de baloncesto, o sin saber de baloncesto, que, ojo, no lo digo para matar a esta gente, sino como un consejo también, porque yo es algo que he hablado con compañeros de profesión. Es cierto que depende mucho de a qué público te diriges y el contenido que quieres hacer, porque el formato forofo es un formato que triunfa y es un formato que cada vez llega más al contenido NBA. Lo tenemos sobre todo muy presente en el fútbol y oye, es un contenido muy demandado, es un contenido que luego a la gente le gusta consumir. Por lo tanto, perfecto, si quieres ir en esa dirección, fantástico, no necesitas saber de baloncesto. Pero bueno, y yo por supuesto no soy ni mucho menos Jordi Fernández. Ojalá, me encantaría. Sé de baloncesto porque me gusta, porque soy un friki, porque me encanta verlo y entenderlo. Porque me encanta analizarlo. Pero no soy ni mucho menos un elegido de la naranja. Y hay análisis en los que me equivoco. Faltaría más. Si no lo hiciese, probablemente no estaría aquí. Pero creo que si quieres hablar de baloncesto NBA y dedicarte a ello, estoy poniendo ese gran punto, y dentro del punto de dedicarte a ello, de nuevo, que depende del público y depende del contenido que quieras hacer, creo que es muy importante tratar de formarse en el baloncesto. Y más hoy en día, que tenemos cursos gratuitos, hay canales en YouTube, hay un montón de webs, hay newsletters, hay PDFs, hay cuentas en redes y por supuesto hay cursos oficiales. Como digo, es que es algo que he comentado en más de una ocasión con compañeros de profesión. De hecho, ahora mismo pienso en uno en concreto al que le va muy bien, que él también tiene formación como entrenador más que yo, mucho más que yo, y más experiencia que yo, mucha experiencia más que yo, y él lo consideraba fundamental, porque luego él ha estado también narrando partidos y le ayudaba mucho. Y también, pues oye, te ayuda a tener currículum, te ayuda a conocer cómo es el deporte de verdad por dentro, aunque sea una pizca de un baloncesto que sea ya más profesional que amateur. Te permite entender dinámicas y matices y detalles que de otra forma no vas a comprender, pero es que incluso trabajando con un equipo en categorías de formación en el club que más cerca tengas de tu casa, vas a aprender mucho de baloncesto. Y esto es extrapolable a fútbol o a cualquier deporte. Entiendo, si vas a querer comentar de ello, aprender del deporte en sí, no solo de comunicación. Aún así debo decir que me quedo con un detalle porque estábamos hablando de un Game 7, me quedo con un detalle de esa serie entre Cleveland y Orlando, del Game 7 entre Cleveland y Orlando, y es la afición de los Cleveland Cavaliers gritando: queremos a Boston, queremos a Boston. ¿Estáis seguros? Quizás deberíais gritar, pedirle, rogarle a Evan Mobley que le dé su costilla derecha a Jarrett Allen, porque queda más claro que nunca que Allen es el segundo jugador más importante de estos Cleveland Cavaliers tras Donovan Mitchell, y que sin él la pintura cambia radicalmente. Está lesionado de la costilla derecha, Jarrett Allen. ¿Qué ocurre? Que al mismo tiempo es una mala noticia que Allen sea el jugador más diferencial después de Mitchell. Hablamos de un jugador, ojo, a mí me gusta mucho Jarrett Allen. Es un jugador que ayuda a tu equipo a competir, te asegura un suelo competitivo, pero no va a elevar demasiado el techo de tu equipo, salvo que tengas ya una plantilla llena de talento, llena de jugadores y lo que te falte sea un 5 defensivo, reboteador, que finalice muy bien en situaciones cercanas al aro. Ahí Jarrett Allen, fantástico, espectacular. Pero, claro, es que estos Cavaliers necesitan más de Darius Garland, que debería ser el segundo o tercer jugador más diferencial de estos Cleveland Cavaliers, sobre todo en ataque. Mucho más protagonista en la distribución, mucho más protagonista sobre todo con el tiro, con el acierto, porque al final el base natural de este equipo, o mejor dicho, el amasador principal de este equipo es Donovan Mitchell. Darius Garland, en muchísimas ocasiones, le utilizan como esquinero, entre comillas, para dar espacio y que la defensa rival se vea obligada
a tener a un jugador en la ayuda con Garland y por lo tanto tener más espacio el resto de jugadores. De hecho vemos muchas situaciones en las que está Mobley en cabecera, poniendo bloqueos, jugando manos a manos para distribuir con el equipo y que está Garland en la esquina. No digo que sea lo más habitual, ojo, pero sí que es una situación muy frecuente en el ataque de los Cavaliers. Tienes que darle seguridad a tu equipo con el tiro. Tienes que ser agresivo cuando tengas la bola en las manos. Y eso Garland le está costando, dentro de que es un jugador de mucho talento, al que en ocasiones hay que decirle, oye, tira más porque tu equipo lo necesita. Y luego necesitas muchísimo más, pero muchísimo más de Evan Mobley, que iba a ser el futuro de la franquicia y que de momento se está quedando en un muy buen especialista defensivo que, ojo, no llega al nivel de candidato a defensor del año. Recuerdo, no sé si fue la pasada temporada o hace dos, la pasada temporada, que se trataba de meter a Mobley en la conversación por ser el defensor del año. Y a mí me parecía, y creo que queda más que calcado ahora, que por lo menos en este momento, y Mobley debe crecer, si quiere ser más jugador, si no quiere quedarse en un simple especialista, la verdadera base, el verdadero ancla defensiva de estos Cavaliers es Jarrett Allen. Si quitas a Jarrett Allen, tiene muchos problemas Mobley. Es un jugador que en 1 contra 1 va muy bien y puede defender a diferentes perfiles, que va en ocasiones muy tarde a las ayudas. Y también luego, en muchas ocasiones, cuando va bien a las ayudas, el rival es capaz de desplazarle y sacarle de la acción. Por tanto, no es bueno, no tiene tampoco una capacidad brutal para regresar luego, después de haber hecho una ayuda. Claro, aquí te estoy hablando para pasar de un especialista defensivo más que correcto, más que bueno, como es hoy en día Mobley, a ser un jugador superior, a ser un defensor del año. Ya ni siquiera me meto con el ataque, como habéis podido comprobar. La defensa de Mobley me está decepcionando. Esperaba quizás un poquito más, aunque siempre he considerado a Allen el más importante de los dos. Y luego en ataque se está convirtiendo en un jugador completamente secundario. Y esto es un problema muy grande para Cleveland, que necesita que Mobley sea más diferencial. Bueno, y luego perdiendo unos balones muy tontos, también hay que decirlo, Mobley en este séptimo partido. Sobre Orlando Magic, uno de los equipos jóvenes más destacados de la NBA, de los mejores equipos jóvenes de la liga. El séptimo partido de Franz Wagner contra los Cavaliers en la eliminación ha sido horroroso. Pero estoy seguro que va a ser una experiencia que le va a permitir reforzarse, no tengo ningún tipo de duda. La segunda parte en general ha sido desastrosa, incluida de Paolo Banchero. La primera precisamente estuvo sostenida por el acierto del ítalo-norteamericano, pero también es cierto que estaba haciendo lanzamientos y estaba convirtiendo lanzamientos en situaciones difíciles. Mete un par de triples en parado, pero luego también metiendo tiros complicados. Y claro, en la segunda parte no pudo sostener esos tiros tan difíciles. Y Orlando termina el segundo tiempo con 11 de 43 en tiros de campo y 3 de 15 en triples, un 20%, 9 pérdidas. Además, muchos problemas en el ataque de Orlando, esto ya lo habíamos comentado. En algún partido han atacado mejor, han sabido atacar mejor los ciertos problemas que podía tener Cleveland Cavaliers, pero en el grosso de la serie y en el partido más importante han destapado todas sus carencias. Tienen defensa, tienen tamaño, tienen el talento especial de varios jugadores, pero faltan tiradores más contrastados y falta un generador veterano de calidad. Yo del equipo, pensando en la próxima temporada, sin ninguna duda me quedo a Jalen Suggs, al que creo que deben mover al puesto de 2, Franz Wagner, que necesita balón, Paolo Banchero, que necesita balón, Wendell Carter Jr., sin ningún tipo de duda, me parece un jugador muy diferencial para playoffs, Jonathan Isaac, Mo Wagner, también creo que es recomendable quedárselo, y luego recordemos que tienen a jóvenes como Anthony Black o Jet Howard que pues no han jugado en playoffs. Y ahí sin duda creo que el jugador más traspasable o el jugador que debe salir de Orlando este verano es Cole Anthony, para buscar también o activos o un movimiento en el que te pueda llegar un base más contrastado, más veterano, pero claro, tiene que ser un jugador que tampoco le quite el balón de las manos a Wagner y a Banchero. Wagner, por cierto, creo que tiene el importante trabajo la próxima temporada de confirmar si es o no un decente tirador de 3. Este año le ha costado mucho. En playoffs ha sido horroroso con el tiro exterior. Tiene trabajo por delante Wagner, porque creo que parte de su acierto con el tiro de 3
puede definir o va a definir si es compatible o no con Banchero a largo plazo. Se habla sobre todo de dos jugadores como solución, como gran paso adelante para este verano, para el de 2024, o Klay Thompson o Paul George. Pero de verdad, no me convencen ninguna de las dos opciones. No creo que necesiten a un Klay o a un Paul George. La verdad, Klay por perfil sería espectacular, pero es un jugador que no acepta su declive, que ya no es una estrella, te va a pedir un contratazo. Y George, también con 34 años y ambos con un historial de lesiones muy destacado, Paul George vendría a quitarle balones a Banchero y a Wagner. Klay sí que es más adaptable. Pero por edad, por declive, por lo que él está transmitiendo, que todavía siente, pues quizás no es lo ideal. Quizás te va a romper un poco la armonía y tú tienes que invertir en tus jóvenes jugadores. Eso es lo que deben hacer. Y mirando el mercado de agentes libres, no el de traspasos, lógicamente, que ahí tienes a toda la NBA, se me ocurren un par de nombres sobre todo que me parecen muy interesantes y que si soy Orlando, preferiría sobrepagar a uno de ellos antes que sobrepagar a Klay o Paul George con contratos grandes y con la edad que tienen. Porque tú lo que necesitas en este equipo, lo que Orlando necesita, es un espaciador y un playmaker. Pero ¿qué ocurre? Que en el mercado no hay uno top. Pero ojo, te puedes ir a por complementos muy buenos. Complementos que impulsen a tus jóvenes. Mi opinión es mejor meterle los dineros a Kentavious Caldwell-Pope para que sea titular. Y si mueves a Cole Anthony buscando activos, algún equipo que te dé alguna ronda, te vas luego a por Tyus Jones. Y tienes a Tyus Jones como base de banquillo. O le puedes meter incluso, oye, prefiero dejar a KCP en el banquillo y dejar a Tyus Jones de inicio. Seguramente KCP querrá ser titular, si no, no te lo llevas. Pero recordemos que KCP ha sido un complemento muy importante en el título de Lakers de Disney y en el de Denver Nuggets de 2023. Métele en el quinteto titular. No te va a mejorar el playmaking del equipo, pero así puedes invertir en que Jalen Sachs mejore como generador y tienes a KCP como arma espaciadora, como un jugador para estar en el perímetro esperando y tirando. Es lo que necesita este equipo. Y luego la carta de Tyus Jones, que es un base inteligente, que va a alimentar a los jóvenes de Orlando, que va a poder incluso hacer mejores a Mo Wagner, a Jonathan Isaac, que va a ayudar, sin ninguna duda, a un jugador como Anthony Black. Y que va a ayudar a tu quinteto titular. Porque le ha faltado a Orlando un generador de más confianza al que poder dar la pelota. Dependían en exceso, en esta serie, de que Banchero o Wagner hiciesen magia. Y es muy complicado, por mucho que sean los Magic. Vaya chiste malo me acabo de sacar en un momento, ni lo había pensado. Como os digo, es más importante que realicen fichajes con sentido y que encajen, sin volvernos locos, con grandes nombres de jugadores de más de 30 años que te van a pedir un dineral, para que los fichajes acompañen a los jóvenes que ya tienes. Eso es lo ideal. Esa es la forma más sana de construir. Quizá no va a recibir tanto interés mediático. Quizá no va a haber tanto bombo. Pero de verdad Orlando se va a convertir en candidato fichando a Paul George. ¿Es lo que necesitan? ¿Está el resto del equipo preparado para eso? ¿O de repente te vas a encontrar en 1 o 2 años con un Paul George con un contrato enorme, con 36 años, ya en declive, y mientras tanto los otros jugadores a lo mejor demandando otro tipo de perfil? Yo no me la jugaría y creo que lo más sano es ir a por complementos, y KCP y Tyus Jones me parecen dos opciones muy, pero que muy interesantes. Y en fin, aunque llevemos ya un buen rato hablando hoy, de hecho esto podría haber sido la parte de un podcast, todavía no nos hemos metido ni en el tema principal de hoy. Así que vamos con ello. Bienvenidos a Dejas el Podcast. Hoy el tema principal del episodio gira en torno a Minnesota y a Denver, a ese primer partido, a lo que hemos visto en el inicio de las semifinales de Conferencia Oeste. Y la pregunta es muy sencilla: ¿qué ha hecho Minnesota para ganar a Denver con tanta soltura? Porque es cierto que fue un marcador ajustado, es cierto que fue un final clutch, un final con los dos equipos luchando por llevarse la victoria, pero sí que vimos a un equipo de Minnesota ser mejor, ser superior, y sobre todo vimos algo a lo que no estamos acostumbrados, y es que estando Nikola Jokic en cancha, sea otro jugador
sea el mejor sobre el parqué. No estamos acostumbrados a ver esto y mucho menos en playoffs. Lo primero que tenemos que entender es el plan defensivo de Minnesota, porque la base de estos Wolves es la defensa. Lo primero para ellos empieza atrás, luego ya llegará el ataque. Luego ya podremos correr, que de hecho queremos defender para poder correr y salir en contraataques, pero lo primero con Minnesota es siempre la defensa. ¿Y qué hicieron? Algo muy sencillo, y es que si tú lo piensas dices, vale, ¿qué es lo mejor que tiene Denver? Ese juego tan natural, ese juego que parece ya que les sale solo, que decía Jokic, hemos necesitado 2-3 años para conocernos bien, para descifrar cómo tenemos que jugar, que les ves jugar y es un juego muy simple, que les sale solo, pero a la vez indefendible para el rival. Pues bien, eso es lo mejor que tiene Jokic, eso es lo mejor que tiene Denver, un equipo construido alrededor de su estrella y, como digo en muchas ocasiones, para fortalecer lo mejor de Jokic y así alimentar a la vez al resto de anotadores que tienen, ese quinteto que forman Denver Nuggets. Pues bien, ¿cómo elimino lo mejor de Denver? Aislando a Nikola Jokic, dejándole para jugar los unos contra unos y cerrando las opciones de pase. Y eso es lo que hizo Minnesota de forma muy inteligente en el primer partido. Creo que tenemos que darle, pase lo que pase en el resto de temporada, de verdad, ya por lo que estamos viendo, tanto en temporada regular como en la primera ronda, como en este primer partido, hay que darle mucho mérito y mucho reconocimiento al staff técnico de Chris Finch, el entrenador lesionado ahora de Minnesota Timberwolves, donde, por cierto, también está Pablo Prigioni, que le veíamos ser el primero que celebraba con Anthony Edwards después de meter el tiro que sentenciaba a los Nuggets en el primer partido. Como digo, aíslan a Nikola Jokic para que tenga que jugar los unos contra los 3 pivots de Minnesota. ¿Cuál es el objetivo? Que Jokic no suelte balones, que Murray no entre en juego, que Michael Porter Jr. no tenga situaciones para tirar, que Gordon no tenga esos mates por línea de fondo y que sea Nikola Jokic el que deba trabajar todo el partido para conseguir los puntos de Denver. Consigues desgastar a Jokic, consigues incluso bajar su eficiencia, que es algo muy interesante, y también vimos bastantes más pérdidas de las habituales para el Joker, varias de ellas forzadas por el trabajo defensivo de Minnesota. De hecho, vimos también cómo le estaban permitiendo antes el triple que entrar en la pintura, que de nuevo es una técnica muy habitual, muy sencilla, pero muy inteligente. ¿Jokic es un gran tirador? Sin duda. Ahora, ¿dónde me hace más daño Nikola Jokic? ¿En la pintura? Pues si me tiene que ganar Nikola Jokic con sus puntos, que me gane a triples antes que en la pintura, que es donde sé que es más devastador. Como digo, le aislaron para darle los unos contra unos y ahí me sorprendió una cosa, pero hay que decir que obviamente por eso se nota quién está entrenando en la NBA y quién está aquí analizando desde su casa. Yo pensaba, bueno, pues entiendo que estará Gobert de primer defensor para Nikola Jokic. Es cierto que se fueron turnando los 3 pivots de Minnesota, Towns, Gobert y Naz Reid, pero lo que hicieron los Wolves fue poner sobre todo a Gobert en las ayudas. Es algo muy habitual y que hemos visto en la NBA en otras ocasiones. Por ejemplo, que fue muy comentado y muy viral, cuando los Lakers en las finales del oeste de 2023 ponen a Rui Hachimura de titular para defender a Nikola Jokic y el jugador que estaba en la ayuda era Anthony Davis, cuando a ti por lógica dices, bueno, pues estará Davis defendiendo a Jokic y si pongo a alguien en las ayudas pongo a LeBron, pero de esa manera lo que hago es dar un impulso extra a la ayuda, decir como, oye, atácame en el 1 contra 1 y por detrás llega la ayuda para machacarte. Claro, yo pensaba en eso, bueno, pues Gobert defenderá a Nikola Jokic, pero lo que hemos visto es otra cosa, que el primer defensor de Jokic es Karl Anthony Towns y que luego ya sale Naz Reid desde el banquillo y por supuesto también Gobert le defiende en 1 contra 1. ¿Qué ocurre? También como hablamos, Towns tuvo problemas de faltas, que es algo bastante fácil de predecir porque le pasa casi siempre a Towns, pero hay que decir que hay partidos y partidos de las faltas de Towns. Hay días que son faltas que pueden ser más asumibles o que son normales por cómo juega él, por la intensidad del partido. Y hay otros días en los que está poco acertado. Contra Phoenix tuvo algún día en el que estuvo poco acertado con las faltas que hizo, pero en este primer partido, dentro de lo que es Towns, creo que fue más asumible. Claro, luego te sale Naz Reid desde el banquillo, al que le vimos aguantar bastante bien a Jokic. También Nikola le metió un par de bailes, pero porque en general Jokic baila a todo el mundo. Y de nuevo está
Gobert en las ayudas. Tener a Gobert en las ayudas permite eliminar la jugada maestra de Denver. Esa jugada indefendible que ningún equipo había cerrado así jamás, como vimos a Minnesota en el primer partido. Murray y Jokic juegan el 2x2, con Porter Jr. y KCP abiertos, más Aaron Gordon en ese famosísimo dunker spot. Y claro, como tienes a Towns o a Reid sobre Jokic, es Gobert el que se encarga de eliminar el alley-oop a Gordon. Lo vimos en este primer partido en una situación clave, en el clutch, con el partido apretado. Y Minnesota es el primer equipo que de verdad ha frenado esta jugada. Y lo mejor de todo, lo han hecho sin aparente esfuerzo. Cuando veíamos a los Lakers defender esta acción, parecía que les costaba un mundo y no llegaban. Cuando vimos a Boston, se quedaron muy cerquita, estuvieron a punto de conseguirlo y estaban preparados para ello, pero no llegaron. Y Minnesota ha roto la jugada con una facilidad pasmosa. Tener a Gobert fuera de Jokic, emparejado con Gordon, le quita otro elemento importante a Denver. Y son precisamente todos esos puntos que estabas generando en segundas ocasiones tras los rebotes ofensivos de Aaron Gordon. Por ejemplo, le cogió varios rebotes a LeBron James. ¿Y qué ocurre? Que al estar Gobert con él, ahí la ventaja la tiene el francés. Luego el plan ofensivo es bastante más sencillo. Juego natural y a correr. Edwards es cierto que no va a meter más de 40 puntos todos los días, aunque a este paso lo sorprendente es el día que mete 22 y falla mucho. ¿Qué ocurre? Que los problemas de Minnesota, o lo peor de su juego, sí que está en el ataque. Claro, que si no los tuviesen, serían favoritos al anillo. Lo más destacado para mí de este primer partido es que los Wolves anotaron el 71% de sus tiros de campo del segundo tiempo, algo que lógicamente no van a poder sostener. Más allá de Edwards, que estuvo fascinante, sobre todo en el primer tiempo, cuando peor estuvieron los Wolves, Minnesota metió 7 de los 12 triples que intentó en el segundo tiempo. Y ante los problemas de faltas de Towns, que le tienen que retirar en el cuarto cuando precisamente está él en cancha para ser el líder anotador del equipo, entra Naz Reid y mete 16 puntos con 6 de 7 en tiro en el último cuarto. Luego, por supuesto, un Mike Conley que siempre ayuda al equipo y que siempre viene bien, tanto en la esquina para tirar como más en las acciones de balón para tomar buenas decisiones. Y al final con este equipo creo que es muy importante la parte de las sensaciones anímicas, porque lo que digo, desprenden un juego natural, un juego que puede ser en ocasiones un poco torpe, pero un juego natural, un juego que tiene sentido, y las sensaciones con ellos son muy buenas. Nunca he sido parte de un grupo que se entiende, que se preocupa por los demás y que quiere verse brillar como este. En esta liga no es algo que se encuentre muy a menudo, decía Rudy Gobert después de la victoria en el primer partido. Y la construcción de los Wolves, de la que hablábamos en el anterior episodio del podcast, me venía también a la cabeza una cuestión sobre los Lakers. Y es precisamente el error de los Lakers y el acierto de los Wolves. Los Lakers fueron barridos 4-0 frente a Denver Nuggets y lo que hicieron fue volver exactamente con el mismo núcleo para enfrentarse exactamente al mismo equipo. Si quieres conseguir un resultado diferente, tendrás que hacer las cosas de manera diferente. Minnesota tiene a Towns, tiene a Gobert y tiene a Reid. Luego además también un extra respecto a Denver de aporte en el banquillo. Pero claro, es que los Lakers hicieron exactamente lo mismo. Y cuesta entender que viendo lo bien que te vino un tipo como Dwight Howard en 2020, que yo creo que es una de las referencias que más hago en este podcast, ¿cómo narices no te has hecho con otro pívot en estos 2 últimos años? Cuesta mucho entenderlo. Hemos tenido demasiados fallos disciplinarios. Por ejemplo, no puedes pasar por debajo de los bloqueos que recibe Mike Conley. Hay una razón por la que patea nuestro trasero cada vez que jugamos contra él. Si pasas por debajo del bloqueo, va a ser un triple sobrebote con su zurda. Y lo ha hecho muy a menudo. Palabras de Michael Malone después de la derrota, y la realidad creo que, aun refiriéndose solo al caso de Mike Conley, en general viene a tener razón, porque el partido de Denver ha sido muy, pero que muy impreciso. En general, el plan de juego y la ejecución de Minnesota han sido superiores. De nuevo, no van a mantener
ese 71% en tiro en los segundos tiempos, pero también hay que decirlo, los Wolves son especialistas en quitar el alma del equipo rival, de eliminar tu felicidad como equipo. Un equipo es feliz cuando su estilo funciona y eso te permite competir, seas los Knicks guerreros de Tom Thibodeau, los Suns ofensivos de Vogel, si es que en algún momento ha habido estilo ahí, o los Warriors del Small Ball. Cada equipo tiene un estilo definido, o debería tenerlo, y el plan de Minnesota pasa por eliminar ese estilo con su defensa. Minnesota, estos Wolves, son los dementores de la NBA. Aún así, debo decir que sigo confiando en Denver Nuggets. Tienen que subir el nivel, porque tienen que subirlo. También es cierto que vienen con una carga importante de la primera serie ante Lakers, que Jamal Murray está tocado, pero creo que han hecho un partido muy poco Denver. Muy poco Denver. Lo que es muy evidente es que estos Denver Nuggets campeones, los Nuggets de Nikola Jokic, los que para muchos son el favorito para el título de 2024, tienen que subir el nivel porque están ante su desafío más exigente desde que son candidatos. Hoy es lunes y eso en The Hustle Podcast significa que tenemos la sección de estadísticas. Parecía imposible, parecía completamente improbable, pero efectivamente la sección de estadísticas ha vuelto. Era tan improbable como que los Suns vuelvan el año que viene con mejor equipo que el de esta temporada. Me he quedado claramente traumado después del 4-0 de primera ronda. El objetivo de hoy en esta sección es claro, quería hablar de Clippers y de Dallas, una serie que ya ha terminado, y he dicho, oye, pues como hay algunos datos que quiero comentar, qué mejor que hacerlo en la abandonada sección de estadísticas, que me gusta mucho porque ya sabéis que soy muy fan de los datos, siempre acompañados de relato, porque si no, no nos sirven de nada. Así que vamos allá. Las claves estadísticas, obviamente no va a ser un repaso de han tirado con no sé cuánto, no, sino claves que considero importantes ya no solo de lo que hemos visto, sino del futuro, en concreto de uno de los dos equipos, el que pinta peor. No voy a hablar demasiado de Luka Doncic porque le damos por hecho, y esa es la cosa con Luka Doncic, que ya le damos por hecho, ha entrado desde hace tiempo en esa categoría de estrellas, que todas las noches juegan muy bien. Y entonces es cuando me decís, oye, pero precisamente Luka ha estado poco fino en la serie, ha tenido malos números, sobre todo de tiro en ataque, pero claro, es que Luka sigue haciendo numerazos, sigue poniendo a sus compañeros en posiciones fantásticas para anotar y sigue condicionando muchísimo al rival, aunque no esté jugando a su mejor nivel en una serie. También sabemos que ha estado jugando lesionado y no es la única estrella que juega en esas condiciones, pero un mal partido de Luka Doncic sigue siendo superior a un partido nivel promedio de muchos jugadores de la liga, o incluso que un partido bueno de una estrella que esté por debajo, que esté en una categoría inferior. Entonces, el efecto Luka en los partidos va mucho más allá de su acierto en tiros de campo, y eso es algo brutal para Dallas. También a nivel defensivo hemos visto, yo no diría, creo que en momentos se ha exagerado a positivo con su defensa y en momentos se le ha derrumbado demasiado. Ha habido acciones que ha hecho muy bien en defensa y otras que no ha hecho bien porque en esas situaciones Luka no es bueno. Luka ha hecho buenas ayudas desde el lado débil para robar varios balones, para ayudar en el rebote, alguna ayuda incluso de saltar él debajo del aro. También ha hecho buenas acciones parando él con el cuerpo a defensores grandes, como Paul George o Kawhi Leonard, cuando saltaba bien hacia el lado en el que ellos se iban a mover, que pues entiendo también estudiarán las tendencias de movimiento de los jugadores y que si Paul George hace este movimiento normalmente sale hacia la derecha, pues si veo que está haciendo el movimiento salgo hacia la derecha, que luego lo tienes que hacer a una velocidad absurdamente elevada, ¿no? Y eso es lo complicado realmente. Y no moverte por instinto, pero sabiendo lo que estás haciendo, que es lo que hacen los profesionales y lo que diferencia el ritmo de juego respecto a que te vayas a jugar a una liga en la que juego yo, por ejemplo. Y ha tenido situaciones en las que va peor, en las que tiene problemas, porque son las situaciones en las que Luka Doncic tiene problemas, que viene a ser cuando se enfrenta a defensores que tienen velocidad. Pero es que esto lo sabemos desde hace tiempo. Luka sufre en esas situaciones y no le dan las piernas
para si le ataca a James Harden y le mete 2 cambios rápidos, pues le supera y le deja atrás. Ese es el problema que tiene Luka Doncic, que además he tenido la sensación de que Dallas busca dirigir a los jugadores de los que se está encargando Luka hacia las esquinas, porque así le tienen más controlado, es donde puede aplicar su cuerpo, no está en la cabecera, que es donde más expuesto queda, y es precisamente donde tiene que buscarle Oklahoma en la próxima ronda. Hay que hablar, por supuesto, de Kyrie Irving. Es imposible no hablar de Kyrie Irving en esta serie. Se le ve contento. Es que se le ve contento a Kyrie Irving. En Brooklyn podemos decir a lo mejor que las etapas de Boston y de Brooklyn fueron periodos más complicados para él. Fueron periodos en los que quizás a nivel personal estaba atravesando diferentes momentos, pero es que ahora a Kyrie se le ve muy bien. Ahora Kyrie te transmite la sensación de ser un veterano también en su juego, que ha evolucionado, ojo, no es el mismo Kyrie el que tenemos hoy en día, al que nos dejaba con la boca abierta con sus primeros highlights en Cleveland Cavaliers. Incluso si queremos ir unos años después, ya en los años de los Cavaliers candidatos, no es la misma versión que vemos hoy en día. Y la realidad es que ha sido súper diferencial, porque un Kyrie contento es uno de los mejores jugadores de la liga. Para empezar, hay algo muy interesante con este equipo de Dallas, y es que siempre sabíamos que Luka era el que brillaba en los primeros tiempos, y según iba avanzando el partido, lo hemos comentado en alguna ocasión, por ejemplo, la estrategia de los Clippers en otras series de playoffs ha sido, vale, Luka brilla en las primeras partes, Luka tiene compañeros de dudoso rendimiento y un equipo que depende mucho del triple, pues vamos a hacerle lo que le están haciendo los Wolves a Jokic, pero claro, siendo Luka un jugador que estaba mucho peor, acompañado, que haga él todos los puñeteros puntos del partido. Muy difícil, y llegas al final del partido extenuado, y si es una serie que dura 6 o 7 partidos, pues no te digo cómo llegas al final del sexto y del séptimo partido. Llegas como llegas. Claro, antes tenías a Luka, ahora sumas a Kyrie Irving. Y Kyrie Irving, que en las primeras partes ha estado más contenido, más falloncete, incluso más tranquilo, ¿no? No le hemos visto forzar demasiado la maquinaria. En las segundas partes ha salido como un animal. Kyrie ha promediado solo en las segundas partes de la serie contra Clippers 20 puntos con un 59,7% en tiros de campo y un 53% en triples. Solo en las segundas partes. A lo que hay que sumar 1,5 robos. Y es que el nivel defensivo que hemos visto de Kyrie Irving en 1 contra 1 ha sido muy pero que muy alto, muy alto. El nivel de compromiso de Kyrie Irving en defensa, al que hemos visto tirarse por los suelos a recuperar balones y hacer unas hustle plays, jugadas de esfuerzo verdaderamente impresionantes. Da gusto verle así, porque a nivel ofensivo es uno de los jugadores más interesantes, más entretenidos y más disfrutables de ver que ha existido jamás en la historia del baloncesto. Y si además un jugador de esa calidad, de esas responsabilidades ofensivas, con todo lo que supone en un equipo y en un vestuario, en las dinámicas de trabajo y en las jerarquías, le ves tirándose por los suelos a recuperar cualquier balón, eso para un equipo es fantástico. Decía Tyronn Lue lo que os apuntaba hace unos segundos sobre los Dallas Mavericks. Antes tenían solo a Luka Doncic. Ahora son Luka y Kyrie. Otro aspecto clave es que los Clippers acertaron con su defensa de inicio, ese plan de lanzar diferentes defensas a Luka y a Kyrie, y luego también ese planteamiento inicial de llenar la pintura, de vamos a darle la media distancia, vamos a limitar el triple, vamos a llenar la pintura de gente. ¿Qué ocurre? Que Dallas supo responder al ajuste, en parte porque dijeron, vale, vamos a tomar las zonas que nos dan los Clippers. No pasa nada. ¿Cambian las defensas? Nosotros tomamos lo que nos da la defensa y aprovechamos lo mejor que podamos cada situación que nos den. Luego, además, Dallas respondió a ese aspecto de llenar la pintura y vimos un cambio radical entre el primer partido y el resto respecto al uso y al rendimiento de sus pivots. Ahí meto a Gafford, meto a Lively y meto a PJ Washington. El club de los caramelos envenenados nos vamos a llamar a partir de ahora. Que además tiene sentido, creo, que los Clippers mantuviesen el plan. Quizá podrían haber cambiado algo, pero entiendo que si tú tienes un plan que consideras acertado, lo mantengas. Quizás podrían haber trabajado para, de alguna manera, tratar de evitar la superioridad que han tenido estos tres jugadores de Dallas, los pivots,
para romper la pintura con ese juego por encima del aro que ha destrozado, o que ha hecho tanto daño, mejor dicho, a los Clippers. Porque, como digo, Dallas ajustó para que Washington, Lively y Gafford funcionasen por encima del aro, y la respuesta de Tyronn Lue en el sexto partido fue meter a PJ Tucker. Meter a PJ Tucker de inicio. Yo puedo entender que quieras hacer un cambio en el quinteto. Si lo quieres hacer defensivo, mete a Russell Westbrook. Si lo quieres hacer ofensivo porque porque en el último partido vienes de no meter un triple, mete a Norman Powell. Pero meter a PJ Tucker, es que la jugada, que yo ya cuando la vi dije, ostras, te estás jugando, hay una carta que te puede salir o muy bien o muy mal. Es la típica que no hay término medio. Y efectivamente, le salió muy mal. De los 18 rebotes que coge Dallas Mavericks solo en ataque en el sexto partido, 10 son en el primer cuarto. Y varios con PJ Tucker por el medio. Está mayor, ya lo veíamos en los últimos cursos, y ahora encima es que se queda pequeño también. Y en general hemos visto a unos Clippers que no tienen alternativa al triple, que no tienen punto medio. Aquí condicionados sin ningún tipo de duda por la ausencia de Kawhi Leonard, pero es que es tu realidad. Solo ganaban el día que metían de fuera, el día que metían triples. Y eso le pasaba antes a Dallas, la dependencia del triple. Tú tenías dos armas, Luka Doncic y el triple, ya está. Luka podía ganarte solo algún partido. El día que tenías a Luka y el triple, ganabas a cualquiera. Pero no ganas varias series de playoffs con Luka y el triple. Puedes ganar 2, si eso, en función de cómo esté algún otro jugador, pero no vas a llegar a unas finales de la NBA y no vas a ganar el título si dependes de tu estrella, por muy buena que sea, y el acierto de tiradores irregulares. Eso es un poco lo que le pasa a los Clippers. Bueno, un poco no, lo que le pasa a los Clippers. ¿Qué hizo Dallas? Para resolver esto, añadieron a Kyrie Irving y luego han añadido la receta de jugar por encima del aro, que conecta muy bien con Kyrie y con Luka, Washington, Lively y Gafford. Así ya tienes más alternativas, más recursos. Tienes a Luka, tienes a Kyrie y tienes a estos tres. Los Clippers, de seguir así el proyecto, necesitan algo más. Porque es cierto que tienes el triple y tienes a Kawhi Leonard, pero sabiendo que Kawhi Leonard casi nunca está disponible en playoffs, quizás es el momento de buscar una alternativa. Y precisamente conecto esto de Kawhi con una pregunta muy clara. ¿Es el fin del proyecto de estos Clippers tal y como los conocemos? Alcanzaron las finales del oeste en 2021 sin Kawhi Leonard. Más otros lesionados como Ivica Zubac pierden esas finales del oeste contra los Phoenix Suns. En 2022 se quedaron fuera de playoffs. En 2023 volvieron a perder en primera ronda de nuevo ante los Phoenix Suns sin Paul George y con Kawhi Leonard disputando solo 2 partidos. Y en 2024 vuelves a perder en primera ronda, esta vez contra Dallas, y lo haces de nuevo sin Kawhi Leonard. Es decir, llevas 3 años seguidos sin ganar una sola serie de playoffs y sin Kawhi Leonard. Y claro, es lógico que nos hagamos la pregunta, ¿es el final del proyecto? Porque parecía que este sí que era el año. Kawhi ha estado más sano que nunca durante la temporada regular y ofreciendo un nivel altísimo de juego. De hecho, él mismo contaba que había necesitado 1 año y medio, 2 años para recuperarse de forma plena de su grave lesión de hace un par de años y que ahora es cuando por fin volvía a sentirse jugador de baloncesto. El sistema estaba funcionando con James Harden. Westbrook estaba aparentemente cómodo como sexto hombre y sumando. Luego sus playoffs, quitando el primer partido, han sido un desastre. Y en general una plantilla profunda y con recursos, más un entrenador de la parte alta de la NBA. Pero claro, es que son 3 años seguidos sin ganar en playoffs y 3 años seguidos sin Kawhi Leonard cuando más te importa. Y es que al final perder a tu mejor jugador castiga demasiado. Si tú a cualquier equipo de la NBA le quitas a su mejor jugador, ¿qué harían en playoffs? Ya clasificados, ¿eh? Si cogiésemos a todos, si a Minnesota les quitas a Edwards, si a Phoenix les quitas a Kevin Durant, se irían igual 4-0 a casa. Los Pelicans estaban sin Zion Williamson, no podían ni presentar batalla. ¿Qué harían los Celtics sin Jason Tatum? Probablemente ellos serían los que mejor irían por su acumulación de estrellas. Lo único que a lo mejor tiene que jugar Sam Hauser 30 minutos por partido.
Es lógico que perder a tu jugador, a tu mejor jugador, te castigue tanto. Pero entonces quizás es cuando tienes que replantearte el proyecto. Y la pregunta, lógicamente, es si se marchará Paul George en verano. Si es el final del proyecto como lo conocemos. Russell Westbrook parece que también va a salir, por lo que han dicho diferentes informaciones. El jueves tendremos sección de noticias. James Harden, yo quiero pensar que renovará. Tiene sentido, otro cambio de equipo no creo que beneficie a su legado y en los Clippers está en una buena posición. Pero muchas dudas y muchas incógnitas después del año que iba a ser el año de los Clippers. Tenemos también Oklahoma contra Dallas estos próximos días. Básquet champán, como dicen. Que me parece una serie, se lo comentaba a Sergio en NBA House, debo decir la más indescifrable de todas. Porque hemos visto ventajas muy claras de Dallas sobre Oklahoma, pero claro, era temporada regular. Es lo de siempre. ¿Cómo de transferible es eso luego a playoffs? Yo puse a Dallas ganando esa eliminatoria. Puse a Dallas ganando la suya, a Oklahoma ganando la suya y a Dallas ganando a los Thunder en semifinales de conferencia. Pero claro, también puse a Phoenix ganando a Minnesota. Lo importante, más allá de apuestas o de quinielas, de quién mete o quién falla, es disfrutarlo. Ya hablaremos, hay muchísimo verano para hablar de quién se irá a un lado, quién se irá a otro, los fichajes, analizarlos, tenemos mucho tiempo. Ahora lo que hay que hacer es disfrutar del baloncesto. Llevamos 2 semanas, la primera ronda, que es siempre la más larga, en cuanto a sensación y número de partidos, ya ha terminado y ahora viene lo mejor. Y por supuesto, lo vamos a comentar todo aquí. Así que ya sabéis, a seguir disfrutando y nos vemos el jueves en el próximo episodio de The Hustle Podcast.